Hola, bienvenidos. Juan capítulo 5 y la introducción de este capítulo, el versículo del 1 al 4. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Una fiesta principal, no sabemos cuál. La costumbre era que los enfermos fueran a aquel estanque de Betesda. Quizás las 3 principales festividades, o quizás iban todos los días. Se decía, se creía, se rumoreaba que un ángel bajaba de cuando en cuando y movía con sus manos las aguas del estanque, y el primero que podía bajar a las aguas era sanado. ¿Pero alguien había visto este hecho milagroso? No lo sabemos. Se decía, se rumoreaba, había una esperanza en algo. Bueno, al fin y al cabo en Israel habían ocurrido durante siglos cosas inusuales, ¿no? Cosas muy raras que habían traído sanidad, incluso la muerte. Pues todos se acordaban que los huesos de Eliseo levantaron a un cadáver. Que un ángel bajara y tocara aquellas aguas, pues tampoco era algo tan raro. Podían esperar que ocurriera ese milagro. El problema era que el primero en tocar las aguas, el primero, uno solo, era sanado. El resto tocaba otra vez volver a esperar que el ángel bajara. Y podemos imaginarnos en aquella multitud cuántas ilusiones y desilusiones cuando tenían que irse por la noche, diarias. Se hacían y se deshacían. Bueno, quizás mañana, a lo mejor. Pero cada día eran esperanzas que crecían y se desvanecían. Pero aquel día que dice Juan en su evangelio, aquel día el ángel no bajó. Las aguas no se movieron. La multitud de enfermos era grande como siempre. Todo igual que el resto de días. Lo único que cambió completamente el día fue que Jesús estaba allí. Y este Jesús que estaba allí se fijó en un hombre, en un paralítico acostado en la tierra encima de su camilla. Y dice el texto bíblico, el texto del Evangelio, que estaba enfermo 38 años. Ahora pensemos por un momento en este hombre. No sabemos tampoco si los 38 años que estuvo enfermo, estuvo 38 años todos los días yendo a aquel estanque. Y tampoco sabemos si alguna vez vio bajar al ángel y mover las aguas. Pero la verdad, como él mismo dice, es que siendo paralítico, otros podían correr más que él y llegaban antes a las aguas que él. Si fue así, ¿cuántas desilusiones diariamente vivió aquel hombre? ¿Cuánta esperanza que crecía y desaparecía en una sanidad que no veía llegar nunca? Pero Jesús estaba allí aquel día y se fijó en él.
No se fijó en la gran multitud que había. Se fijó en aquel hombre. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que es cierto es que Jesús en aquel momento no va a hacer ninguna campaña de sanidad y milagros. Hay muchos enfermos, pero los enfermos están fijos en el agua del estanque. Muchos enfermos que están mirando en una dirección equivocada. Quizás los ojos de aquel hombre se fijaron en Jesús y eso llamó la atención de Jesús. El resto estaban tan agobiados, tan cargados de su situación. Era tal el agobio, la carga, que no les permitía ver quién tenía poder para sanarlos, el Maestro. Jesús le hace una pregunta muy directa a aquel hombre: ¿quieres ser sano? Y la respuesta, curiosamente, de aquel hombre, de aquel paralítico, es que con su respuesta limita lo que él realmente puede esperar de Dios. Otros antes que yo llegan a las aguas y yo llego tarde. Y quizás es parecido a lo que muchas veces nosotros haríamos. Limitamos la ayuda de Dios porque la juzgamos de acuerdo a nuestras circunstancias, porque la juzgamos de acuerdo a nuestras propias ideas. Y no nos atrevemos a esperar más de Dios lo que nuestras pobres mentes conciben. Limitamos el poder de Dios a lo que creemos que vivimos. Pienso que Jesús con aquel hombre tuvo una conversación personal, íntima. No hubo gritos, ni el Maestro hizo alarde de nada. No montó, como decía, ninguna campaña de sanidad. Quizás creo yo que la mayoría de los enfermos que estaban allí no se dieron cuenta de lo que ocurrió entre Jesús y aquel hombre. Y es que cuando Cristo pasa por la vida, por medio de nuestras necesidades, por medio de nuestras circunstancias, y le dejamos que obre, siempre algo ocurre, algo cambia. Y Jesús le dijo: mira, a pesar de tu limitación, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aquel texto, el texto de Juan, parece decirnos que aquel hombre a partir de aquel día iba a vivir de otra manera. Entró en aquel estanque aquella mañana paralítico, esperando un milagro que cambiara su vida. Y salió andando con la camilla en sus hombros. Aquella camilla ya no tenía que llevarlo a él, él la llevaba sobre sus hombros. Libre y sanado. ¿Por qué? Porque se había encontrado con un ángel. No, con un ángel no, sino con el que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Después, los que durante estos 38 años no habían hecho nada por aquel paralítico porque no podían esperar nada más quizás que animarle a que siguiera teniendo fe y confianza. Estos que siempre están ya se encargaron de criticar lo que Dios había hecho en la vida de aquel paralítico. Pero bueno, como digo otras veces, esto es otra historia. Lo importante es que aquel paralítico, aquel día, a pesar de sus limitaciones, salió andando del estanque de Betesda. Que el Señor os bendiga.